Bueno, buenos días. Parece que la fiesta de la noche estuvo buena. Claro. Bueno, en primer lugar me gustaría, en nombre de Foro Ciudadano, darles un saludo y agradecer la oportunidad de que podemos compartir. Foro Ciudadano no es una ONG, yo pertenezco a una ONG que se llama IDesarrollo, que forma parte de Foro Ciudadano. Foro Ciudadano es un movimiento social que aglutina alrededor de 700 organizaciones de base social, campesinas, comunitarias urbanas, gremiales, sindicales y también algunas ONG, entre las cuales estamos nosotros. Dentro de Foro Ciudadano se organiza por mesas. Es bueno decir que Foro, incluso en función de defender su carácter de movimiento social, no obstante que surge en 1999 en una coyuntura muy particular, un conflicto nacional que había, se ha negado a tener incluso registro civil, registro legal, como una manera de, una especie de vacuna contra la idea de captar recursos y de convertirse en una ONG de servicios. Entonces se ha mantenido como una especie de gran paraguas dentro del cual muchas organizaciones participamos, y esencialmente lo que define a Foro es la lucha por políticas públicas. Lo común de Foro Ciudadano es el promover luchas por políticas públicas, o sea, por decisiones de gobierno, decisiones de Estado. Quería hacer esa introducción un poco para decir desde dónde estamos mirando estas reflexiones. Uno es prisionero de su propia biografía y de las circunstancias en las cuales vive, y es difícil desligarse de ellas a veces, aunque voy a hacer un intento de mirar el conjunto del continente. La segunda cosa que quiero decir es agradecer, en la introducción, agradecer primero a USAID por su generosidad de brindarnos este cómodo edificio. Y en segundo lugar al gobierno de Bolivia y al AME por la invitación. Este edificio está lleno de buenas vibraciones por sus antecedentes. Es un símbolo de los cambios. El que estuvimos acá hablando de estas cosas es un edificio pues que tiene ese origen. Desde que llegué he estado escuchando hablar de la descolonización, y quiero iniciar con una anécdota. Una vez estaba en Filipinas, ahora no está, mi compañero que habló, así fuiste tú, algo de Filipinas. Estaba en Filipinas en una reunión de OMS, grande, mundial, y los que conocen la sede de OMS de esa zona saben que hay un salón con una mesa gigantesca, alrededor de la cual 100 o más personas se pueden ubicar. Y yo estaba de un lado, y muy aburrido, porque ya era el tercer día de reunión y era todo en inglés. Y inglés no es una de mis fortalezas. Sí. Y escucho hablar a una persona del otro lado de la mesa, en inglés, pero cuando escucho el acento, digo, no, o es argentina o es uruguaya. Y le mando un papelito. Y en lugar de devolverme el papelito, se levanta, camina, viene a donde estoy yo, y hablamos un rato. A mi lado acá había una persona de un país africano y al otro lado de otro país africano. Cuando se va, uno de ellos me pregunta algo así como, ¿son de la misma tribu? Después de pensar un poco, no. Ella es un lugar que era de Argentina, como 8 horas avión de donde yo soy. Ah, dice el otro, entonces hablaban en la lengua colonial. Sí. Sí, entonces hoy vamos a hablar en la lengua colonial, ¿no?
Bueno, ¿de qué estamos tratando de hablar? No sé cómo hacer para que no molestar. Bueno, primero de salud, obviamente, pero de salud entendida en el sentido que no creo que merita mucha más explicación, en el sentido que lo manejamos. Salud entendido como vida, como calidad de vida, como vivir bien, buen vivir, es lo que hemos estado trabajando en estos días. Pero estamos hablando del Estado, es decir, estamos hablando del poder. Estamos hablando, y cuando hablamos de eso, estamos hablando de los instrumentos, de las organizaciones que la sociedad se ha dado históricamente, que se reservan por un lado el uso legítimo de la fuerza. No hay otro estamento en nuestras sociedades, al menos hasta ahora, que tenga legitimidad para usar la fuerza, para imponer sus decisiones. Eso tiene que ver con la autoridad y eventualmente puede derivar al autoritarismo o a un uso democrático de esa autoridad. Depende de dónde dimana esa autoridad y cómo se ejerce. Pero también es un instrumento más en la lucha política que tiene que ver con el tema de la hegemonía de un determinado sector de la sociedad. Entendiendo hegemonía esencialmente como la legitimidad, la legitimación de una manera de entender y de mirar la dinámica de la sociedad y de una cierta agenda, la legitimación de una cierta agenda que termina por ser casi como natural, como el marco referencial que todos usamos para mirar y comprender las cosas que acontecen, los procesos que acontecen en esa sociedad. Y por lo tanto, a través del Estado se legitiman las reglas de juego, tanto económicas como políticas, pero al mismo tiempo el Estado pasa a ser un espacio de conflicto y de consenso por esas decisiones, de lucha por esas decisiones que tienen que ver sobre lo público, pero que también inciden sobre lo privado. Entonces, en cierta manera el Estado, esas funciones de autoridad y de hegemonía se ejercen en nuestras sociedades en medio de múltiples contradicciones, en medio que se expresan en conflictos o en consensos, y consensos, pero hay múltiples contradicciones en cada una de nuestras sociedades. La contradicción entre lo público y lo privado, por ejemplo, ayer algo se comentó sobre eso, que tiene que ver con la contradicción en términos de propiedad privada, propiedad social. Ayer se debatía que no necesariamente lo social es estatal, es una de las formas de propiedad social, pero también es social las formas asociativas, solidarias. Tiene que ver con la contradicción entre el valor de cambio y valor de uso de los bienes. El vicepresidente en su libro, que por cierto le recomiendo, es un ensayo bien interesante, corto. No sé cómo un vicepresidente puede tener tiempo para escribir cosas tan densas y en un lenguaje tan fácilmente comprensible, pero en una de sus partes hace una discusión sobre el tema de la plusvalía y el tema de avanzar progresivamente hacia el predominio del valor de cambio, hacia el predominio del valor de uso, y sobre el tema del uso del excedente, de la plusvalía y otras formas de excedente, entendido como un uso privado o como un uso social. Es una discusión interesante, pero el hecho es que es uno de los conflictos y contradicciones que tenemos en nuestra sociedad, que se expresa un poco en la apropiación del excedente y en la apropiación, sea por plusvalía o por otras formas de producción de excedente. Están las contradicciones entre los intereses generales y los intereses particulares de las distintas clases, sectores, grupos que nos movemos en una misma sociedad.
Están las contradicciones, ahí está repetido, lo público y lo privado, pero desde la perspectiva de qué son bienes públicos y qué son bienes privados. Es una discusión presente, no necesariamente en esos términos, pero que tiene mucho que ver con el qué es transable en el mercado y qué no es o no debe ser transable en el mercado, y forma parte de lo que tiene que ser garantizado por el Estado y la sociedad a todos. Está la contradicción entre lo nacional y lo internacional, los intereses nacionales, los intereses internacionales, los intereses de Estado a nivel internacional, los intereses comunes a nivel de bloques. El caso de Mercosur, UNASUR es un buen ejemplo, los intereses comunes de los países que conforman UNASUR y los intereses particulares de cada país en el seno de ese bloque conformado de países. Están los conflictos de clase, obviamente, que de alguna manera se nos expresan, de manera transparente o no, pero se terminan expresándosenos en las circunstancias